Sí. Buenas noches, pastor, hermanos, sí. Muy agradecidos a Dios porque nos permite tener este seminario, ¿no? Ya por tercera noche consecutiva, ya última, ¿no? Pero este tiempo nosotros, ¿verdad? Muy agradecidos a Dios porque pudimos, ¿no? Y aún vemos la obra de Dios, ¿no? Esta noche nosotros, ¿verdad? Solamente queremos glorificar el nombre de Dios, alabar su nombre, ¿verdad? Y esta noche también nosotros aquí muy contentos, ¿no? Les decía, porque Dios trabaja. En esta noche ya, ¿no? Como último día, última noche del seminario, vamos a comenzar, vamos a dar inicio al programa que tenemos, ¿no? Especialmente preparado para todos los hermanos. Sí, en esta noche vamos a comenzar alabando al Señor. Para esto vamos a invitar a hermano Deimar, ¿no? Quien va a interpretar, ¿no? Los himnos para dar inicio una vez más a esta sesión. Sí, buenas noches, hermanos. Vamos a alabar en himno número 143. Himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará,
bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará. Bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, ahora vamos a alabar el himno número 296. Señor, tú me llamas. Himno número 296. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil, el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz.
clamas por mi nombre, desde lejos, mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, muchísimas gracias, perdón. Muchísimas gracias, ¿no? Una vez más, hermanos, darles la bienvenida a esta tercera noche, ¿no?, del seminario bíblico que organizamos aquí en la ciudad de Oruro, que ha sido de mucha bendición, ¿no? ¿Verdad? Para nosotros, ¿verdad? Porque hemos podido ver cómo Dios está trabajando. En esta noche, para continuar con el programa, vamos a pasar al momento de la oración. Para esto voy a invitar a hermano Juan Ríos, ¿sí?, de la ciudad de Oruro, quien también va a orar por este seminario bíblico, por esta última noche. Sí. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, por favor. Padre, esta noche nuevamente queremos agradecerte, porque por tu gracia nuevamente estamos reunidos, Padre, en este día, esta noche, Padre, esta noche de nuestro tercer día de seminario bíblico, Padre. Muy agradecidos porque tú trabajaste bastante en estos 2 días pasados, Padre. Muchas gracias te damos. Pudimos ver muchos participantes, Padre, que pudieron escuchar tu palabra, Padre. Muy agradecidos por eso y esta noche nuevamente podamos compartir tu palabra también, Padre, escuchar tu palabra mediante tu siervo, Padre. Muchas gracias te damos, así puedas tú, Padre, también tocar los corazones de nuestros hermanos también, nuestros invitados que llegaron también nuevamente a poder participar esta última noche, Padre. Muchas gracias, tú puedas tocar los corazones, Padre, en esta noche. Muy agradecido por todo eso, queremos darte gracias siempre, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermano Juan. Gracias. En esta noche también vamos a tener una presentación especial de parte de los hermanos, ¿no?, de la Iglesia de la Paz, quienes van a interpretar 2 alabanzas al Señor, ¿sí? Vamos a invitar esta noche al Coro de la Paz, ¿sí? Por favor, pueden pasar al frente. Pido un fuerte aplauso, por favor, para el Coro de la Paz.
Muchísimas gracias, sí. Nuevamente voy a pedir por favor un fuerte aplauso para el Coro de la Paz, que esta noche no vino también a hacer una pequeña presentación, ¿verdad?, para todos ustedes. Bueno, pues en esta noche, ¿no?, sin más preámbulo, vamos a todos compartir la palabra de Dios. Para esto voy a invitar una vez más a nuestro siervo, Pastor Andrés Lim, quien compartirá el corazón de Dios a través de la palabra. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches. Hoy es última noche, ¿no? Rápido pasó. Sí, entonces, esa noche vamos a buscar primero la Biblia, el libro de San Juan capítulo 3. Esa noche vamos a ver. El libro de San Juan, capítulo 3, desde versículo 1 hasta versículo 15 voy a leer. Esta noche el libro de San Juan, capítulo 3, 1 al 15 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? ¿Ya encontraron? Sí, todos. Ya voy a leer, ya hermanos. Ya había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo, un principal entre los judíos. Entre este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestros, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que